Hola Miguel, menudo día. Hola Carmen, sí, está lloviendo mucho. No para de llover desde esta mañana. Y ayer también llovió todo el día. Estoy harta de esta lluvia. Yo también. Necesitamos sol. ¿Has visto el pronóstico? Sí, va a llover hasta el miércoles. No puede ser. Por lo menos no hace frío. Es verdad. Podría ser peor. En invierno llueve y hace frío. Tienes razón. ¿Llevas paraguas? Sí, pero se me ha roto. ¿Quieres compartir el mío? ¡Qué amable! Muchas gracias. De nada. ¿Hacia dónde vas? Al supermercado. ¿Y tú? Yo también voy allí. Perfecto. Vamos juntos. Sí, mejor. ¿Con esta lluvia? Espero que mañana haga mejor tiempo. Yo también. Ya echo de menos el sol. En cuanto salga el sol, voy a la playa. ¡Qué buena idea! ¿Vienes conmigo? Por supuesto. Me encanta la playa. Entonces, esperemos que pare de llover. Ojalá. Bueno, vamos corriendo al supermercado. ¡Qué día tan bonito hace hoy! Es verdad. El tiempo está perfecto. Ni mucho calor, ni mucho frío. Exactamente. Es ideal para pasear. Me encanta la primavera. A mí también. Todo está tan verde. Y las flores están preciosas. Sí. Huele muy bien por aquí. ¿Tienes planes para esta tarde? Con este sol, quiero estar fuera. Buena idea. ¿Quieres ir al parque? Perfecto. Podemos hacer un picnic. Sí, compramos algo en el mercado. Y llevamos una manta. No necesitamos chaqueta hoy. No. Con esta temperatura está genial. ¿Sabes cuántos grados hace? Creo que unos 23 grados. Perfecto para estar al aire libre. ¿Crees que seguirá así mañana? Espero que sí. He quedado para jugar al tenis. ¡Qué bien! ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Perfecto. No hará tanto calor. Exacto. Por la mañana voy a correr. Con este tiempo, apetece hacer deporte. Sí, después de tanto tiempo en casa, Es verdad, el invierno fue muy largo. por fin llegó el buen tiempo. Sí, vamos a disfrutarlo. Dios mío, qué calor hace. Está insoportable. ¿Cuántos grados hay? El termómetro marca 40 grados. 40 grados. Eso es demasiado. Y todavía es por la mañana. Por la tarde va a ser peor. No se puede estar al sol. Tenemos que buscar sombra. ¿Vamos a ese bar con aire acondicionado? Buena idea. Necesito refrescarme.
Yo también. Estoy sudando mucho. Este verano está siendo terrible. Sí, nunca había hecho tanto calor. Mi abuela dice que antes no era así. El cambio climático es real. ¿Has traído agua? Sí, pero ya está caliente. Compramos algo frío en el bar. Sí, una cerveza bien fría. O un granizado de limón. Eso suena perfecto. ¿A qué hora cierran las tiendas? A las 2. Después todo está cerrado. Menos mal. Nadie puede trabajar con este calor. La siesta es obligatoria hoy. Exacto. Hasta las 6 no salgo de casa. ¿Cuándo dicen que va a bajar la temperatura? El viernes viene una tormenta. Ojalá. Necesitamos lluvia. Sí, para refrescar el ambiente. Buenos días, Ana. ¡Qué frío hace! Buenos días, don José. Sí, está helando. Esta noche bajó a 5 grados bajo cero. No me extraña. Mi coche tenía escarcha. Yo he tenido que raspar el parabrisas. A mí se me congeló el agua del jardín. ¿Ha puesto ya la calefacción? Sí, desde ayer. ¿Y usted? También. La factura va a ser terrible. Es verdad, pero no tenemos opción. Mi mujer no para de temblar. Pobrecita. ¿Está enferma? No, solo tiene mucho frío. Con esta edad el frío se siente más. ¿Ha comprado ropa de abrigo? Sí, ayer compramos bufandas y gorros. Muy bien. Hay que abrigarse mucho. ¿Cuándo dicen que subirán las temperaturas? No hasta marzo. Uf, queda mucho invierno. Sí, y dicen que va a nevar. ¿En serio? ¿Cuándo? Este fin de semana. Entonces, mejor me quedo en casa. Yo también. Con la nieve es peligroso conducir. Sí, mejor estar calentitos en casa. Bueno, voy corriendo al súper. Yo también. Que no nos pille la nieve. Exacto. Cuídese mucho. Usted también. Hasta luego. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Quería ir a la montaña. ¿Y tú? Pensaba ir a la playa con mi familia. ¡Qué bien! ¿Has visto el tiempo que va a hacer? No, todavía no. ¿Tú sabes algo? Déjame mirar en el móvil. A ver qué dice. El sábado va a llover por la mañana. Vaya. ¿Y por la tarde? Por la tarde estará nublado. Entonces, nada de playa el sábado. ¿Y el domingo? A ver, el domingo sale el sol. Perfecto. ¿A qué temperatura? 25 grados. Ideal para la playa. Y para la montaña también. Entonces, ¿cambiamos los planes? Sí, mejor vamos el domingo. ¿Y qué hacemos el sábado? ¿Podemos ir al cine? ¿O a un museo? Buena idea. Con lluvia es perfecto.
¿Te gusta el Museo de Arte? Sí, hace tiempo que no voy. Entonces, quedamos el sábado por la tarde. Vale. ¿A las 4? Perfecto. Y el domingo, playa y montaña. Genial. Así aprovechamos los 2 días. Sí, adaptándose al tiempo. Siempre hay que tener un plan B. Exacto. Qué bien que miramos el pronóstico. ¡Qué rápido ha llegado el otoño! Es verdad, parece que ayer era verano. Las hojas ya están cambiando de color. Sí, están preciosas, amarillas y rojas. A mí me gusta esta época del año. ¿En serio? A mí me da tristeza. ¿Por qué? Los colores son bonitos. Sí, pero significa que viene el frío. También tiene sus cosas buenas. ¿Cómo cuáles? Las castañas asadas, por ejemplo. Ah, sí, y las tardes junto al fuego. Exacto. Cada estación tiene su encanto. Tiene razón. ¿Cuál es su favorita? La primavera. Todo renace. A mí me gusta el verano. Por el calor y las vacaciones, ¿no? Sí, y porque hay más horas de luz. Es verdad. En invierno oscurece muy pronto. A las 6 ya es de noche. Por eso hay que aprovechar las tardes de otoño. Como esta. Todavía hace buen tiempo. Sí, pero ya necesitamos chaqueta. Por las mañanas hace fresco. Y por las noches también. ¿Ha encendido ya la calefacción? No, todavía no. Solo por las noches. Yo igual. Hay que ahorrar. En noviembre no tendremos más remedio. Es verdad. Qué rápido pasa el tiempo. Este tiempo está loco. Tienes razón. No se puede predecir nada. Esta mañana hacía sol y ahora llueve. Y ayer hizo calor y por la noche frío. No sé qué ropa ponerme. Yo llevo siempre una chaqueta. Buena idea. ¿Has visto el pronóstico? Sí, pero cambia cada hora. Los meteorólogos no aciertan nunca. Es que el tiempo está muy raro. Mi abuela dice que antes era más estable. Seguro que tiene razón. Ahora en primavera puede nevar. Y en invierno hace calor. Es por el cambio climático. Sí, el planeta está cambiando. ¿Tú crees que va a empeorar? No lo sé. Espero que no. Tenemos que cuidar más la naturaleza. Exacto. Es nuestro planeta. Mira, ahora sale el sol otra vez. No puede ser. ¿Dejo el paraguas? Mejor llévalo. Puede volver a llover. Tienes razón. Con este tiempo... Hay que estar preparado para todo. Sol, lluvia,
frío, calor, Todo en el mismo día. por lo menos no nos aburrimos. Eso es verdad. Siempre hay sorpresas. Y conversación sobre el tiempo.